Muy buenos días, mi nombre es María Franco, estudiante de Psicología de la Universidad Abierta de Distancia UNAD. Pertenezco al grupo Modelo de Intervención Psicológica, grupo 103. Les voy a presentar la doctora, la psicóloga, quien nos va a hablar sobre el tema contexto de salud, perdón. Buenos días, mi nombre es Ginestría Angarita Calderón, soy psicóloga egresada de la Fundación Universitaria del Área Andina en el año 2017. Doctora, le voy a hacer unas preguntas respecto al tema. De acuerdo con su experiencia y formación, ¿cuáles son las acciones, procesos o actividades más relevantes que ejecuta en su ejercicio profesional? Bueno, mi experiencia ha sido en IPS privadas y con programas de salud de la Secretaría de Salud Públicas. En esta área las acciones que más realizamos son consulta externa, donde nos remiten situaciones, personas con problemáticas de ideación suicida, depresión, niños, niñas, adolescentes con problemas de conducta, con problemas de aprendizaje. Son, digamos que los diagnósticos que más se manejan en esta área, o por lo menos en esta localidad. También con el programa de la Secretaría de Salud que se llama PIC, Plan de Intervenciones Colectivas, nosotros trabajamos de manera articulada, nos piden acciones o articulan con nosotros acciones para trabajar en los colegios, en los programas de protección, los programas de restitución de derechos, en las comunidades. Allí trabajamos enseñando a las personas a identificar síntomas del consumo de drogas y activación de rutas por esta problemática, abuso sexual. Les enseñamos a las personas a empoderarse de las líneas telefónicas disponibles para la reacción inmediata y cómo hacer, digamos, que brindarle una atención integral a todas estas personas, digamos, dependiendo del caso, en salud, en protección, en justicia. Nosotros ayudamos para que se activen las rutas y empoderar a las poblaciones para que ellos puedan digamos, actuar de manera oportuna. Enseñamos a hacer intervenciones en crisis y demás. A veces, digamos que cuando somos invitados a trabajar en programas de protección, por ejemplo, los programas en los que se restituyen los derechos por trabajo infantil que se encuentra aquí en la localidad, nosotros realizamos intervenciones a los padres y a los niños para empoderarlos a ellos, no solamente en lo que tiene que ver con el trabajo infantil, que es, digamos, que su enfoque principal, sino también a desarrollar sus habilidades y destrezas en familia para convivir mejor y para adaptarse y para de pronto responder ante los diferentes riesgos que se hayan identificado en sus comunidades. Ok. La siguiente pregunta es, ¿de qué manera se evidencia el componente ético a este contexto? Bueno, nosotros como profesionales debemos trabajar los temas con total, digamos, eh, respetar los datos y la información que la persona nos pueda dar con total confidencialidad, estar atento a lo que ellos nos puedan decir y activar de pronto las rutas que sean necesarias, ¿sí? Entonces, en esta parte realizamos la intervención, no importa si es en partes públicas o en partes privadas, nosotros velamos para que los datos de las personas sean respetados, para actuar con total, de manera muy asertiva con los padres, con las instituciones, con los rectores y digamos que dar todo lo que en nuestro oficio, en nuestra labor debemos realizar. Sí, señora. Eh, ¿Desde cuál de los enfoques psicológicos orienta las acciones que desempeña su contexto? Bueno, para agregar algo más a la pregunta anterior que se me pasa decirte y que tiene que ver mucho con esta pregunta que me acabas de mencionar, es trabajar en base a la ciencia, ¿sí? Nosotros no podemos estar no importa las áreas en las que estemos, si es en una parte clínica, en una parte social, educativa,
digamos que con técnicas inventadas, sacadas de las redes sociales, sacadas del internet que no tengan una base teórica. Nosotros debemos basarnos en técnicas científicas de la psicología donde nos hayan dicho que son, digamos, aprobadas para trabajar. Entonces, tenemos que ser muy éticos en esa parte de colocar esos límites que diferencian al profesional de una persona del común, ¿verdad? Se vale que en algunas comunidades, a algunas personas les funciona algunas cosas, ¿verdad? Eso es totalmente respetable para ellos, pero ya que están en nuestra parte, nosotros debemos ser muy científicos en eso, respetar nuestra área, nuestra formación y aplicar solo esas técnicas que nos hayan funcionado. Nosotros nos valemos de todos los recursos emocionales, físicos, espirituales que tienen las personas, no para manipularnos, sino para reforzar, digamos, ese enriquecimiento personal en la que nosotros nos podemos sustentar para desarrollar esas habilidades de las personas, pero ser muy ético con la práctica. En mi ejercicio profesional me baso principalmente o me baso en el enfoque cognitivo-conductual. Sin embargo, para hallar, digamos que explicaciones a algunas situaciones, siempre está como transversal en mi proceder el enfoque psicoanalítico, ¿sí? El enfoque psicoanalítico, digamos que no he, digamos, hallado muchas herramientas o no aplico muchas herramientas que tienen que ver en la parte de intervención, pero sí en la parte de evaluación y me sirve mucho para comprender algunas situaciones. Sin embargo, el enfoque cognitivo-conductual es en el que me baso para también evaluar y para intervenir, ¿ya? En ese enfoque, digamos que encontramos muchas herramientas para todas las problemáticas que podemos encontrar. Okay. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las estrategias, herramientas, técnicas de abordaje que utiliza con mayor regularidad en su ejercicio profesional? Bueno, en lo que tiene que ver con la evaluación, las entrevistas, sí, la entrevista inicial es importante. La entrevista, más que todo, abiertas, donde puedo indagar en el niño, en el adulto, las técnicas proyectivas, por eso te mencionaba el enfoque psicoanalítico en la evaluación, la técnica proyectiva, el test del árbol, el test de la familia. Con los niños es muy eficiente, ¿verdad? Digamos que también los espacios donde les puedo dar a través del juego una evaluación a los niños. En la parte de los adultos utilizamos test donde digamos que evaluamos digamos factores especiales de su personalidad y podemos encontrar allí digamos que irregularidades en el componente de su pensamiento y de su conciencia. Digamos que también las dinámicas familiares, cómo ellos perciben su rol dentro de la familia, cómo se sienten allí. A través de la entrevista abierta miramos cuáles son esas partes que digamos están alteradas y que pueden estar causando digamos que factores que mantienen o que han sido factores precipitantes para desarrollar en ellos algún tipo de conflicto interno. Con los chicos trabajamos mucho lo que tiene que ver con la economía de fichas, programas en los cuales reforzamos las conductas o intentamos cambiar esas conductas desagradables. Em, Trabajamos con ellos psicoeducación, con lo cual trabajamos, digamos que a través de cartillas, a través de videos, a través de canciones, todo lo que ya en una anterior, digamos, estudio de caso, hemos definido que ellos necesitan. Sí, nosotros trabajamos en base a un estudio del caso. Eso siempre lo debemos tener en cuenta, no solamente en nuestra preparación de pregrado, sino que en la parte de nuestro trabajo debemos hacerlo. No podemos intervenir a una persona sin antes saber qué es lo que ellos necesitan y qué es lo que se define en la evaluación que realizamos de ellos. Okay. Y por última pregunta es, desde este contexto, ¿cuáles aspectos considera debería profundizarse para un mejor ejercicio profesional? Bueno,
En la parte, digamos que de la formación del pregrado que se le realiza al estudiante, deberían reforzarse más habilidades en el tema de intervención. Eh, Esas habilidades empiezan a desarrollarse mucho más cuando la persona empieza a especializarse, cuando es un magíster. Sin embargo, en el área de formación del estudiante de pregrado en psicología, deberían desarrollarse muchas más habilidades para la intervención en los diferentes casos, ¿sí? Digamos que profundizar en lo que tiene que ver con el DCM, ¿verdad? En las diferentes formas en las que podemos encontrarlo, que la persona salga más capacitada en la parte clínica, ¿sí? Indiferencialmente del área en la que la persona se debe dedicar, digamos que pude comprobarlo, que es importante que el profesional tenga habilidades clínicas para desarrollarse en los diferentes campos, porque hace una diferencia muy especial, es un plus muy importante en la persona, en ese profesional que tenga y pueda desarrollar esas habilidades clínicas. Ok, muchas gracias, doctora Jenny, por ayudarnos a afianzar este gran aprendizaje.